Vamos a la sede de las Naciones Unidas. En este momento se encuentra haciendo uso de la palabra el canciller venezolano Nicolás Maduro. Escuchemos. Hermanos de los gobiernos del mundo representados en la Organización de Naciones Unidas, ya casi llegando al final del inicio de esta Asamblea General Anual de Naciones Unidas, y habiendo escuchado y evaluado las posiciones sobre los distintos temas del mundo en que se debate nuestro planeta y la humanidad entera, la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, República Bolivariana Suramericana, ha recibido para hacer del conocimiento de los gobiernos y pueblos hermanos del mundo una carta del presidente de la República, comandante Hugo Chávez, a esta Asamblea General, haciendo un conjunto de reflexiones muy necesarias y pertinentes para el debate democrático de nuestro mundo y sobre todo para el proceso creciente de empoderamiento de los pueblos del mundo y de transformación, de refundación necesaria de la Organización de Naciones Unidas como sistema multilateral que la humanidad ha tenido en los últimos 6 o 7 décadas. Así que, señor presidente, con su venia, paso a leer, igualmente a distribuir a las delegaciones la carta del comandante Hugo Chávez. Caracas, 26 de septiembre del año 2011. Señor presidente de la Asamblea General, distinguidos representantes de los pueblos del mundo, señoras y señores, dirijo estas palabras a la Asamblea General de Naciones Unidas, a este gran foro donde se encuentran representados todos los pueblos de la tierra, para expresar las verdades de la Venezuela bolivariana, las verdades y reafirmar nuestro compromiso irrenunciable con la justicia y la igualdad, esto es, con la paz. La paz, la paz, la paz. No buscamos la paz de los cementerios, como decía Kant con ironía, sino una paz asentada en el más celoso respeto al derecho internacional. Lamentablemente la ONU, a lo largo de toda su historia, en lugar de sumar y multiplicar esfuerzos por la paz entre las naciones, ha terminado avalando unas veces por acción y otras por omisión las más despiadadas injusticias. Siempre hay que recordar que el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas se habla de salvar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Pura letra muerta. Desde 1945 para acá, las guerras no han hecho sino crecer y multiplicarse inexorablemente. Veamos una vez más hacia Libia destruida y ensangrentada por voluntad de los poderosos de este mundo. Quiero hacer un llamado a la reflexión a los gobiernos del mundo. Desde el 11 de septiembre del año 2001 comenzó una nueva guerra imperialista que no tiene precedentes históricos. Una guerra permanente, a perpetuidad. Debemos mirar de frente la aterradora realidad del mundo en que vivimos. Necesario es formular un conjunto de inquietudes a partir de los peligros y las amenazas que nos acechan. ¿Por qué Estados Unidos es el único país que siembra el planeta con bases militares? ¿A qué le teme para tener tan escalofriante presupuesto destinado a aumentar cada vez más su poderío militar? ¿Por qué ha desencadenado tantas guerras, violando la soberanía de otras naciones que tienen los mismos derechos sobre sus destinos? ¿Cómo hacer valer el derecho internacional contra su insensata aspiración de hegemonizar militarmente al mundo
en garantía de fuentes energéticas para sostener su modelo depredador y consumista? ¿Por qué la ONU no hace nada para detener a Washington? Si respondiéramos con absoluta sinceridad a estas interrogantes, comprenderíamos que el imperio se ha adjudicado el papel de juez del mundo, sin que nadie le haya otorgado tal responsabilidad, y que por tanto la guerra imperialista nos amenaza a todos. Washington sabe que el mundo multipolar es ya una realidad irreversible. Su estrategia consiste en detener a toda costa el ascenso sostenido de un conjunto de países emergentes negociando grandes intereses con sus socios y secuaces para darle a la multipolaridad el rumbo que el imperio quiera. Pero esto no es todo. Se trata de una reconfiguración del mundo que se sustenta en la hegemonía militar yanqui. La humanidad se está enfrentando a la amenaza cierta de la guerra permanente. En cualquier escenario, y Libia lo demuestra, el imperio está dispuesto a crear las condiciones políticas para ir a la guerra. En la visión imperial del mundo se está invirtiendo el célebre axioma de Clausewitz: la política es la continuación de la guerra por otros medios. ¿Qué hay en el trasfondo de este nuevo Armagedón? El poder omnímodo de la cúpula militar financiera, que está destruyendo el mundo para acumular cada vez más ganancias. La cúpula militar financiera que está subordinando de facto a un conjunto de estados. Téngase en cuenta que el modo de existir el capital financiero es la guerra que arruina a los más, enriquece hasta lo impensable a unos pocos. En lo inmediato existe una gravísima amenaza para la paz mundial: el desencadenamiento de un nuevo ciclo de guerras coloniales que comenzó en Libia con el siniestro objetivo de darle un segundo aire al sistema mundo capitalista, hoy en crisis estructural, pero sin ponerle ninguna clase de límites a su voracidad consumista y destructiva. El caso de Libia debe alertarnos sobre la pretensión de implementar un nuevo formato imperial de coloniaje, el del intervencionismo militar, avalado por los órganos antidemocráticos de Naciones Unidas y justificado en base a mentiras prefabricadas. La humanidad está al borde de una catástrofe inimaginable. El planeta marcha inexorablemente hacia el más devastador ecocidio. El calentamiento global lo anuncia a través de sus pavorosas consecuencias, pero la ideología de los Cortés y los Pizarros, viejos colonizadores españoles que destruyeron parte de América, respecto del ecosistema, como bien dice el notable pensador francés Edgar Morin, los lleva a seguir depredando y destruyendo. La crisis energética y la crisis alimentaria se agudizan, pero el capitalismo sigue traspasando impunemente todos los límites. Frente a este panorama tan desolador, el gran científico estadounidense Linus Pauling, galardonado en 2 ocasiones con el Premio Nobel, nos sigue iluminando el camino. Cito: creo que existe en el mundo un poder mayor que el poder negativo de la fuerza militar y de las bombas nucleares, el poder del bien, de la moralidad, del humanitarismo. Creo en el poder del espíritu humano. Cierre de la cita. Nos llama el presidente Chávez. Movilicémonos entonces. Todo el poder del espíritu humano. Es tiempo ya. Se impone desatar una gran contraofensiva política para impedir que los poderes de las tinieblas encuentren justificaciones para ir a la guerra, para desatar la guerra global generalizada con la que pretenden salvar al capital de Occidente. Venezuela llama a la constitución de una gran alianza contra la guerra y por la paz, con el supremo objetivo de evitar la guerra a como dé lugar. Hay que derrotar políticamente a los guerreristas y más aún a la cúpula militar financiera que los auspicia y manda. Construyamos el equilibrio del universo que avisorara el libertador suramericano Simón Bolívar. El equilibrio que, según sus palabras, no puede hallarse en el seno de la guerra. El equilibrio
que solo nace de la paz. Necesario es hacer memoria, y memoria inmediata. Venezuela, junto a los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, ALBA, estuvo abogando activamente por una solución pacífica y negociada al conflicto libio. Así lo hizo también la Unión Africana, pero a la postre se impuso la lógica bélica decretada desde el Consejo de Seguridad de la ONU y puesta en práctica por la OTAN, ese brazo armado del imperio yanqui. La lógica bélica que tuvo su punta de lanza en las transnacionales de la comunicación. Recuérdese que el caso Libia fue llevado al Consejo de Seguridad sobre la base de la intensa propaganda de medios de comunicación que mintieron al afirmar que la aviación libia bombardeaba a civiles inocentes, por no mencionar la grotesca escenificación mediática en la Plaza Verde de Trípoli. Esta campaña premeditada de mentiras justificó medidas apresuradas e irresponsables del Consejo de Seguridad de la ONU, que abrieron el camino para que la OTAN implementara por la vía militar su político de cambio de régimen en ese país hermano. Vale la pena preguntarse, ¿en qué se ha convertido la zona de exclusión aérea establecida en la resolución 1973 del Consejo de Seguridad? ¿Acaso las más de 20.000 misiones aéreas de la OTAN contra Libia, muchas de ellas con el fin de bombardear al pueblo libio, no son la negación misma de esa zona de exclusión? Aniquilada completamente la Fuerza Aérea Libia, la continuidad de los bombardeos, entre comillas, humanitarios, demuestra que Occidente, a través de la OTAN, impone sus intereses en el norte de África, convirtiendo a Libia en un protectorado colonial. Es una burla afirmar que se ha impuesto desde la ONU un embargo de armas en Libia, cuando la misma OTAN introdujo miles de armas pesadas para apoyar la insurrección violenta contra el gobierno legítimo de ese país. El embargo, por supuesto, solo debía impedir que el gobierno libio defendiera su soberanía, validando una vez más ese cruel modo de funcionamiento internacional según el cual la ley solo se le impone al débil. ¿Cuál es el motivo real de esta intervención militar? Recolonizar a Libia para apoderarse de sus riquezas. No nos queda ninguna duda. Todo lo demás se subordina a este objetivo. Nadie coloniza inocentemente, decía con toda razón el gran poeta de Martinica, Aimé Césarier, en su extraordinario discurso sobre el colonialismo. Por cierto, la residencia de nuestro embajador en Trípoli fue invadida y saqueada, pero la ONU hizo mutis sobre este hecho, guardando un silencio ignominioso. Exigimos el cese inmediato de los bombardeos sobre el territorio libio. Igualmente, seguiremos exigiendo el respeto al derecho internacional en el caso de esta nación hermana. No nos quedaremos callados ante la intención perversa de destrozar las bases que le dan sentido y razón. Por eso mismo, lanzamos la siguiente pregunta a esta Asamblea. ¿Por qué se le concede el escaño de Libia en la ONU al autodenominado Consejo Nacional de Transición, gobierno que aún no existe en ese país, mientras se bloquea el ingreso de Palestina, desconociendo no solo su legítima aspiración, sino que ya es voluntad mayoritaria de esta Asamblea General? Venezuela ratifica aquí, con todas sus fuerzas y con la autoridad moral que otorga la voluntad mayoritaria de los pueblos del mundo, su solidaridad incondicional con el pueblo palestino y su apoyo irrestricto a la causa nacional palestina, incluyendo desde luego la admisión inmediata de un Estado palestino de pleno derecho en el seno de la Organización de Naciones Unidas. Y el mismo formato imperialista se está repitiendo en el caso de Siria, a no ser porque algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad hoy dan muestras de firmeza. Todo esto estaría definido para que el Consejo de Seguridad diera su aval a la OTAN para disparar misiles y enviar bombarderos contra Siria. Es intolerable que los poderosos de este mundo pretendan arrogarse el derecho
de ordenar a gobernantes legítimos y soberanos que renuncien en lo inmediato. Así sucedió con Libia. De igual forma quieren proceder contra Siria. Tales son las asimetrías existentes en el escenario internacional y tales son los atropellos contra las naciones independientes. No somos quienes para adelantar un juicio sobre la situación interna de Siria. Primero, por la complejidad inherente a toda realidad nacional. Y segundo, porque solo el pueblo sirio puede resolver sus problemas y decidir su destino en atención al derecho a la autodeterminación de los pueblos. Un derecho inalienable en todos los sentidos. Pero eso no nos impide pensar que es 100 veces mejor apostar por el éxito del amplio diálogo nacional que ha convocado el presidente Bashar al-Assad que imponer sanciones y gritar como hienas por una intervención militar. Desde Venezuela bolivariana respaldamos sin ambigüedades los ingentes esfuerzos que hace el presidente Bashar al-Assad por preservar la unidad y la estabilidad de su patria ante el asedio del imperialismo voraz.